El siguiente video fue solo hecho con el afán de entretener. Solo disfruten. Hola. Hoy nuevamente les tenemos un video de fútbol aquí en el canal. Presentado gracias al único conocedor de fútbol que yo conozco, el buen Gumbario. Bienvenidos gente de YouTube, aquí Gumbario reportándose una vez más, haciendo este video colaboración con Brenner. Porque bueno, como saben, este abuelo no sabe nada de fútbol, así que una vez más tuvo que acudir a mi ayuda para poder realizar este top. Pero bueno, espero simplemente disfruten del video. Y bueno, como Brenner debió avisar, este top fue hecho nomás para entretener. Espero lo disfruten. Disfrútenlo y vamos allá. En el puesto 10 empezamos con Irán en el AC Futsal 2022. A pesar que sea futsal, es una variante del fútbol, así que cuenta en el top. Aquí pongo esta imagen resumiendo la campaña de Irán en la Copa. Pero veamos cómo le fue a Japón en fase de grupos. Los nipones perdieron 0-2 contra los saudíes, luego destrozaron a Corea del Sur por 6-0 y por último vencieron por las justas a Vietnam por 2-0. Sí, la misma Vietnam que en cuartos fue humillada 8-1 ante los persas. Luego Japón se enfrentó a Indonesia en los cuartos de final. En fase de grupos los Al-Ahmars se comieron 5 ante los leones iraníes. Y de manera increíble el partido acabó 3-2 a favor de los japoneses, quienes la tuvieron muy difícil para vencer a los indonesios. En semifinales Japón se enfrentó a Uzbekistán, donde el marcador final fue ajustado, pero Japón venció por 2-1. La final es, como vieron, fue Irán 2, Japón 3. Un clásico guionazo japonés para salir victoriosos ante un equipo que había destrozado a toda la competencia hasta la final. En el puesto 9 tenemos uno de los guionazos barra momentos más tristes en la historia del fútbol. Zambia, que tenía un equipo prometedor, ya que habían hecho una gran presentación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde en la fase de grupos habían goleado 4-0 a Italia, algo bastante sorprendente. En la Copa Africana de Naciones de 1990 obtuvieron el tercer puesto y en la siguiente edición de 1992 alcanzaron los cuartos de final. Y se creía que con este equipo lograrían clasificar su primer mundial, siendo este Estados Unidos 1994. Empezaron la primera ronda de la eliminatoria ante Tanzania ganando por 2-0, pero el resultado fue anulado ya que a media eliminatoria Tanzania se retiró de esta. Luego de visita golearon 4-0 a Namibia y luego perdieron 0-2 ante Madagascar. Siguiendo la eliminatoria en 1993, de visita derrotaron a Tanzania por 3-1. Obviamente este resultado ya no iba a ser válido. Luego volvieron a golear a Namibia por 4-0, esta vez en casa, y por último vencieron a Madagascar por 3-1. Pasando a la ronda final de clasificación, pero aquí es donde las cosas dieron un giro de 180 grados. Paralelo a la eliminatoria, también se estaba jugando la clasificación a la Copa Africana de Naciones del 94. El primer partido ante Mauricio, nombre algo extraño para una nación, Zambia derrotó 3-0.
siendo estos los últimos goles de esta generación dorada. Su siguiente partido era contra Senegal, que iba a ser para el 2 de mayo. Zambia y el cuerpo técnico viajaron a Dakar, capital de Senegal, el 27 de abril de 1993. Aquí es donde ocurrió la tragedia. El avión donde viajaban tuvo un incendio en el motor izquierdo y el piloto se equivocó y apagó el motor derecho. Y bueno, el resultado fue más que obvio. El avión se estrelló a 500 metros del Océano Atlántico, cerca de Libreville, Gabón. Kalusha Bwalya, capitán de la selección, se salvó ya que estaba jugando para el PSV Eindhoven, aunque tenía pensado encontrarse con sus compañeros y viajaría por su cuenta, cosa que no pasó. A pesar de tener que hacer un recambio generacional urgente, el nuevo equipo de los Chipolopolo, Balas de Cobre, dio pelea hasta el final. Empezando la eliminatoria el 4 de julio de 1993, su camino al Mundial estadounidense, en la fecha 1 se enfrentó a Marruecos, y de forma increíble los zambianos se impusieron por 2-1. Time, Johnston Bwalya unshackles himself from his markers. Luego tuvieron dos fechas donde se enfrentarían a Senegal. El primer partido en Dakar fue un empate a 0 goles y el otro en Lusaka, capital de Zambia. Las Balas de Cobre se impusieron 4-0 a los Leones de la Teranga. En la última fecha se enfrentarían a Marruecos y solo les bastaba un empate para clasificarse a su primera Copa del Mundo. Pero la vida no es justa y lamentablemente Zambia cayó 0-1 ante Marruecos. Zambians, of course, have been given training facilities by many people, but there was nothing they could do about that goal. That was to be the final score. Sin duda, este guionazo que afectó tanto a este equipo prometedor y el partido final dejó a una Zambia a puertas de disputar su primera Copa del Mundo. En el puesto 8 tenemos a Guatemala rumbo a Alemania 2006. Guatemala es una selección con un nivel medio en lo que respecta a la CONCACAF. También tienen al mayor goleador de las eliminatorias mundialistas, siendo este Carlos Pescadito Ruiz con 39 goles. Durante la eliminatoria, pasando directamente al hexagonal final, tuvo una buena campaña que casi los llevó a la repesca. Llegando a la fecha final, les bastaba convencer a Costa Rica y que México le ganara a Trinidad y Tobago, que era su rival por el cupo a la repesca intercontinental. Guatemala en casa derrotó a Costa Rica por 3-1. могли побороться за 4-е место в зоне КонКАКАФ в третьем отборочном этапе и поиграться со сборной. А еще через 13 минут, в общем, все было в этой встрече абсолютно ясно. Удар потрясающий совершенно получился у Фредди Гарсии, просто потрясающий, красивый гол. Первая минута. Еще один гол хозяева забивают. Ну, голы, конечно, заглядение, да? Можно было что договоренность, но голы шикарные. Просто шикарные. Гол престижа. Катар вроде бы здесь выручает команду. Но ошибается в итоге. Así que tenían que esperar que en Puerto España los mexicanos vencieran a los trinitenses. Calculando, creo que incluso con un empate, Guatemala se clasificaba a la repesca, ya que superaba a Trinidad y Tobago en diferencia de gol. Pero, viendo la tabla final del hexagonal, noté que hay un pequeño error en este, siendo que México debería estar primero por encima de Estados Unidos, ya que superaban claramente en diferencia de gol a los estadounidenses, aunque tengo una hipótesis del por qué acabó así la tabla final. La CONCACAF, en vez de tomar el criterio de diferencia de gol como desempate en caso de igualdad en puntos, tomaron lo que sería el resultado entre ambos equipos, o sea, el resultado global en ambos partidos. Veamos, en el Estadio Azteca, México venció 2-1 a Estados Unidos, y en Columbus, el conjunto de las Barras y las Estrellas se impusieron a la Tri por 2-0, teniendo en cuenta que el resultado global sería México 2, Estados Unidos 3.
Tendría sentido del por qué acabó la tabla final con Estados Unidos siendo primero, a pesar de que México lo superaba en diferencia de gol. Pero bueno, me desvío del tema. De forma increíble, sin explicación, Trinidad y Tobago venció a México por 2-1, llevándose los Soca Warriors el cupo al repechaje. Именно Джон забил в отборочных играх Е12. И на стадионе Фортом Стейс. Que terminó con la clasificación del conjunto caribeño a su primer mundial al vencer a su rival asiático en el repechaje, siendo este Bahrein. Este guionazo benefició a Trinidad y Tobago en la fecha final ante una Guatemala que tenía las esperanzas de poder clasificar a su primer mundial en la historia. Y por supuesto el guionazo de vencer a México por el hecho de que claramente México es alguien que destroza fácilmente a cualquier rival caribeño que se ponga en su camino. En el puesto 7 tenemos a Bahrein durante la Copa Asiática 2004 realizada en China, donde los guerreros de Dilmun en la fase de grupos empató con la anfitriona China por 2-2 y con Qatar 1-1. El último partido Bahrein se impuso ante Indonesia 3-1, de esta forma clasificándose a los cuartos de final, donde se enfrentaron a Uzbekistán. El marcador final de los 90 minutos y tiempo extra fue 2-2. En los penales, los bahreníes se impusieron a los uzbecos por 4-3, yendo a semifinales donde les esperaba Japón. Sí, amigos, los guionazos de los japoneses, para imponerse ante Bahrein, que estaba en uno de sus mejores años. En este caso, Bahrein estaba a punto de ganar el encuentro de semifinales y pasar a una final histórica. Pero por un guionazo salvaje aparece y Nakazawa, jugador nipón, marca el 3-3 en el último minuto del partido, llevando este partido a la larga, tiempo extra. Donde el minuto 93 Tamada marca su doblete para el 3-4 y este resultado no se movería más en lo que restaba de la prórroga. Japón pasaba a la final ante Bahrein, que tenía un equipo prometedor que los llevó a los repechajes internacionales en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Sin duda, Japón se salió con la suya con otro guionazo una vez más. En el puesto 6 tenemos el camino de Australia para el Mundial de Francia 1998. Todos sabemos que antes de 2006 Australia jugaba para la OFC, pero por el nivel tan bajo de las selecciones oceánicas, a excepción de Nueva Zelanda, y que la Confederación solo tenía un cupo a la repesca, se mudó a la AFC para tener mayores oportunidades para clasificar el Mundial y por supuesto para tener dignos rivales para demostrar su nivel futbolístico. Pasando a la eliminatoria oceánica, solo diré que fue un palizón. Como dije, los equipos oceánicos no tenían el nivel suficiente para darle un partido digno a los Socceroos. En la repesca intercontinental, Australia tendría que enfrentarse a Irán, aunque los persas vendrían algo debilitados, ya que 5 de sus jugadores estarían afuera de ambos partidos, 4 de ellos por acumulación de tarjetas amarillas y 1 por roja. Pero la propia FIFA habilitó a estos jugadores parafraseando: el repechaje es una fase distinta a la eliminatoria y las amonestaciones ocurrieron durante la clasificatoria. Y justamente uno de los perdonados, como Azizi, marcó el 1-1 final del partido de ida en Teherán. Ball is back in play awfully quickly. The flag stays down. Made a Vicky pulling it across. It's 1-1 here at the Azadi Stadium. Y como sabemos, el partido de vuelta en Melbourne fue un 2-2, pero Irán clasificó al Mundial gracias a la divina regla del gol de visitante. دروازه استرالیا یک لحظه دیگه یه فرصت برای تیم ایران اونجا هست و دروازه توی دروازه کریم باقری است و دروازه استرالیا که باز میشه. بله گل برای ایران. یه فرصت خوب بالا پشت مدافع خداداد عزیزی توی دروازه گل برای ایران. خداداد عزیزی باز هم روی زمین تو دروازه میکنه. ایران 2 استرالیا 2. آمدزاده میزن و پایان مسابقه و رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال. تبریک میگم به همه شما. من میهنان عزیزم Siendo el guionazo en este caso la regla que puso la FIFA para habilitar estos 5 jugadores iraníes para jugar ambos partidos de repechaje, dejando a una Australia melancólica por siempre caer en las mismas instancias. En el puesto 5 tenemos a Perú en el Mundial de Argentina 1978. En esos tiempos, Perú estaba en sus últimos años de su generación dorada. Aún así, en el Mundial le fue bien en la fase de grupos, siendo que derrotó a Irán y Escocia y le sacó un empate a Países Bajos u Holanda. En ese entonces, la vigente subcampeona del mundo, que a pesar de no tener a su primera estrella, Johan Cruyff, conservaban su estilo de juego, el fútbol total que los había llevado a ser subcampeones del mundo en la edición pasada. En la segunda fase, que no estaba en otra fase de grupos, aquí las cosas dieron un giro de 180 grados, siendo que Perú cayó ante Brasil por 0-3 y con Polonia por 0-1 en el último partido, ya estando eliminados. Los peruanos se enfrentaron al anfitrión del mundial. Argentina estaba desesperado, ya que tenían que golear a Perú por 4 o más goles para clasificar a la final, ya que Brasil los aventajaba en diferencia de gol, y recordemos que las victorias en ese entonces solo valían 2 puntos y no 3. Terminando el primer tiempo, el marcador era 2-0 a favor de Argentina. Pero como dije, eso no les ayudaba, aunque cuando inició el segundo tiempo se vio un bajón sospechoso en el nivel de la selección peruana, y eso hizo que Argentina les metiera 4 goles más para acabar en el encuentro 6-0.
De esta manera Argentina clasificaba a la final y rebajaba a Brasil a jugar por el tercer puesto. Sin duda, este guionazo despertó muchas sospechas, ya que dicen que el dictador de Argentina ofreció una buena cantidad de trigo a los peruanos si se dejaban ganar. Pero nunca sabremos lo que pasó durante el entretiempo de este partido. En el puesto 4 tenemos a Ecuador rumbo a Rusia 2018. Durante la mitad de la eliminatoria, la tricolor tenía un buen ritmo, ya que estaban en puestos de clasificación directa. Pero a 4 fechas de acabar la clasificatoria, se produjo un bajón de nivel inexplicable, perdiendo partidos importantes como contra Colombia o la más insólita de todas, contra Perú en Quito. Luego perdió ante Chile en Santiago. Se espera el Keno Mena, cantado el pase para él, viene el Keno. Otra vez, Valdivia intentaba, Alexis, Valdivia, el toque atrás, gol, Viera, gol. La va aguantando Ordóñez, línea de fondo, bien Keno Mena, queda flotando el balón. No te lo puedo creer, gol del recién ingresado de Romario Ibarra a los 38 minutos de este segundo tiempo. Había nervios acá. ¿Cuánto? Arturo. Y contra Argentina en la fecha final, siendo que los albicelestes estaban desesperados por ganar. Quedó mal parado Argentina en esta. Hay gol de Ecuador. Si algo faltaba en el comienzo. Ecuador le está ganando a la Argentina por 1-0 en apenas 45 segundos. Romario Ibarra, el autor del primer gol del partido. Ecuador 1. La Argentina 0. Pica Di María, lo vio. Di María, Messi, gol, 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 gol. Me van a volver loco, hermano. Gol. La regaló. Se viene Argentina, se viene. Di María para Messi, vamos, Messi, gol, 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 gol. Te amo, genio, gol, 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 gol. Genio, gol, 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 gol. De Ecuador, a ver esta. Así va Messi, para sentenciar, para soñar, para meterse en el Mundial. Messi, ¡gol! 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 ¡Gritalo, que es el gol del Mundial! ¡Gol! Siendo que en la fecha 1 Ecuador había vencido a Argentina en Buenos Aires. Este guionazo sin duda perjudicó a un Ecuador que, de ser primeros de la clasificatoria, terminaron quedando fuera del Mundial ruso. En el puesto 3 tenemos a Senegal en el Mundial Rusia 2018. Aquí los Leones de la Teranga en fase de grupos vencieron 2-1 a la Polonia de Lewandowski, luego empató 2-2 con Japón y por último perdió por la mínima ante Colombia. El resultado final de la fase de grupo fue: Colombia quedó primero con 6 puntos, mientras Japón quedó segundo con 4 puntos. Senegal tercero con 4 puntos y Polonia cuarto con 3 puntos. Aunque tanto Japón y Senegal empataron en todo, diferencia de goles a favor, entonces la FIFA, buscando una solución, decidió que el desempate entre ambos equipos fueran los puntos de fair play, que trataba de que el equipo que tuviera menor número de tarjetas amarillas iba a ocupar el segundo puesto. El resultado fue que Japón tenía 2 amarillas menos que Senegal, que tenía 6 tarjetas amarillas. Exactamente, el guionazo aquí fue el método de desempate que usó la FIFA para decidir el segundo lugar del grupo, ya que este método nunca fue usado en alguna edición pasada de la Copa Mundial. Podría decirse que son como los guionazos de Kishimoto, que se lo sacaron del culo. En el puesto 2 tenemos el camino de Italia a la reciente Copa del Mundo, siendo la de Qatar 2022. Durante las 3 primeras fechas, Italia fue contundente al vencer a Irlanda del Norte, Lituania y Bulgaria.
Luego de eso se pausaron las clasificatorias para jugar la Eurocopa 2020 jugada en 2021 por ya saben qué razones. Que como sabemos, Italia se consagró campeón luego de derrotar a Inglaterra en Wembley en los penales. Todos pensaban que luego Italia se clasificaría fácilmente a la Copa Mundial luego de su ausencia en el Mundial pasado. Pero inexplicablemente hubo un bajón en lo que respecta a la precisión de los jugadores italianos al definir al arco, ya que no pudo ganar la Bulgaria, sino que en la fecha anterior, previo a la Eurocopa, los italianos ganaron cómodamente 2-0. Al final el partido entre italianos y búlgaros terminó empatado 1-1. Luego de empatar con Suiza 0-0 y golear a Lituania por 5-0, en la penúltima fecha la escuadra azzurra se enfrentaba a la NAT, que era su rival por el cupo directo al Mundial. Cuando estaba el empate 1-1, Italia tuvo la chance de clasificar al Mundial por un penal pitado al último minuto del partido. Pero Giorgino desaprovechó el penal, haciendo que Italia en la fecha final tuviera que ganarle a Irlanda del Norte y golearla, ya que la diferencia de gol entre ellos y Suiza no era mucha. Los suizos vencieron 4-0 a los búlgaros. Ahora la cosa era que la Azzurra venciera por 2 o más goles a los Green White Army, el apodo de la selección irlandesa, y la Nati el apodo de la selección suiza. Lamentablemente Italia empató 0-0 con Irlanda del Norte, rebajando a los italianos a jugar el repechaje interno. En esta ocasión el repechaje europeo cambió a ser similar a una Final Four, con 3 rutas, siendo que Italia fue puesta en la ruta C junto a Turquía, Portugal y Macedonia del Norte. Su rival de la semifinal fue justamente a los macedonios, que había vencido a Alemania en Duisburgo, pero Italia estaba confiada de que derrotarían fácilmente a los macedonios. La cosa en el partido fue distinta a lo que esperaban, tuvieron bastantes chances de adelantarse en el partido, o fallaban el tiro o el portero macedonio los atajaba, hasta que en el minuto 90+2, Aleksandar Trajkovski, tras recibir un pase largo del portero Stole Dimitrescu, tuvo fe y disparó al arco de Gianluigi Donnarumma, que sorprendido por el disparo repentino se lanzó para taparlo, pero no llegó. De esta forma insólita, Italia quedó fuera de Qatar 2022, siendo vigente campeona de la Euro y ante un equipo humilde. El gran aquí fue el bajón de habilidad que tuvieron los jugadores luego de ganar la Eurocopa, siendo que Giorgino falló penales decisivos y Donnarumma, siendo un excelente portero, no pudo atajar el disparo de Trajkovski. Ya llegando al puesto 1, tenemos a Hungría en el Mundial 1954. Durante los 50, Hungría tenía su llamado equipo de oro, con jugadores como Ferenc Puskás, Zoltán Csibor, Sándor Kocsis, entre otros. Antes del Mundial suizo, llevaba un invicto de 32 partidos consecutivos. Llegando al Mundial, el camino de Hungría fue magnífico. En fase de grupos destrozó a la débil debutante Corea del Sur por 9-0 y luego destrozaron a Alemania Federal por 8-3, pasando con una diferencia de más 14, un récord que hasta hoy en día ninguna selección fue capaz de igualar o romper. Durante cuartos de final y semifinal, los magiares se enfrentaron al subcampeón y campeón del mundo vigentes, siendo estos Brasil y Uruguay. Ambos sudamericanos sucumbieron ante Hungría por el mismo marcador, por 4-2. En la final, los magiares se vieron las caras nuevamente con los teutones federales. Todos pensábamos que Hungría les daría una paliza a Alemania Federal similar a su partido en fase de grupos, pero las cosas no fueron como esperaban los húngaros. A pesar de ganar 2-0 durante los primeros 10 minutos de juego, Alemania logró igualar el marcador antes del minuto 20. Deutschland stärkstes Augsburg. Eckball von Fritz Walter, Tor von Rahn. Luego de iniciar el descanso empatados, y en los últimos 5 minutos antes del final del partido, Rahn marca el 3-2 a favor de Alemania Federal, y de esta forma Alemania Federal ganaba su primera Copa del Mundo ante Hungría, que había destrozado a todos sus rivales en el torneo.
Esta final es conocido como el Milagro de Berna. Este bienazo es similar al del puesto 10, ya que un equipo que era favorito, que destrozó a todos sus rivales y que tenía un equipo potente, fue derrotado por un equipo humilde. Y antes que me funen, antes de 1954, Alemania no era la potencia que hoy en día conocemos, ya que en mundiales anteriores lo único destacable que consiguieron fue un tercer lugar logrado en Italia 34. Además que en el particular sistema del mundial no fue catalogada en las cabezas de series del mundial suizo, y el sistema decía que las selecciones cabeza de serie no se enfrentarían a selecciones cabeza de serie en fase de grupos, solo se enfrentarían a equipos no cabeza de serie. Y obviamente Hungría estaba en los equipos cabeza de serie y Alemania no lo estaba. Y resumiendo las participaciones alemanas mundialistas, en Uruguay 1930 no quiso aceptar la invitación. En Italia 1934, como dije, obtuvieron el tercer puesto al vencer al Wonder Team austriaco de Matthias Sindelar por 3-2. En 1938, el equipo del tipo con bigote de cepillo de dientes no pasó de octavos de final ante Suiza, que empataron 1-1, y en el partido de desempate los suizos se impusieron a los alemanes por 4-2. Y en 1950 no le permitieron participar por cierto conflicto bélico entre 1939 y 1945. Así que en ese entonces Alemania era un equipo respetable y humilde, podría decirse. Pero bueno, hasta aquí llega mi participación en este top, así que Brenner, ve despidiendo el video. Bueno gente, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a Gumbario por la realización del video y todo su conocimiento en fútbol. Recuerden que si les gustó pueden dejar su suculento like y un comentario. Y no olviden suscribirse y compartir el video con mucha más gente para que se entretengan y pasen un buen rato. No hay nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.